A Contramano. Bueno, hacía rato que no hablábamos con María del Carmen Verdú, por lo menos para estos tumultuosos tiempos que parecen más movidos que los otros, que siempre habían sido bastante traqueteados. Parece que ahora la justicia está tratando los habeas corpus como solía hacerlo en la dictadura, lo que es una alarma total. Ella viene diciéndonos que esto es un verdadero cambio de régimen, a nosotros nos preocupa un montón, queremos detalles. Bueno, ella es abogada y militante antirrepresiva en Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, y nos va a contar detalles de esto y de lo que nos quiera contar. ¿Cómo te va, María del Carmen? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buen día. Muy buen día. ¿Cómo es esto de los habeas corpus? Empecemos por el principio. Creo que todos y todas hemos visto los videos que viene publicando la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, respecto de los peligrosos terroristas internacionales que supuestamente identificó y denunció por la intervención que pudieron haber tenido en la movilización del 11 de febrero pasado, en el marco del repudio generalizado contra la sanción en el Congreso de la ley de mal llamada reforma laboral, en realidad ley de esclavización laboral, que nos retrotrae 200 años, literalmente, en materia de derechos y garantías de trabajadores y trabajadoras. En ese marco, una de las personas identificadas es Milton Iván Tolomeo, un muchacho de 34 años, masajista deportivo profesional, o sea, un tipo que va con su camillita a los torneos deportivos de alta competición y hace los deportes los masajes pre y post competición, que también es socorrista profesional y que además tiene un laburito fijo registrado como ayudante de portería en un edificio en pleno Barrio Norte, en Callao y Arenales. Este muchacho resulta identificado a través de una serie de pericias escopométricas, antropométricas y no sé cuántas cosas más que hace el Ministerio de Seguridad junto con la Policía Federal y la Policía de la Ciudad a partir de, por un lado, las imágenes de esa barricada que creo que todos y todas hemos visto, desde donde se tiran un par de molos que no le pegan a nadie, por cierto, en medio de la protesta. Después rastrean, porque en esas imágenes no se ve la cara de nadie, no se ve absolutamente ningún rasgo físico reconocible, pero se ponen a buscar gente vestida con la misma ropa. Este muchacho, que resulta finalmente identificado, tenía una remera negra y tenía un pantalón de trabajo, uno de esos pantalones con las bandas refractarias en el tobillo. Imagínate, en una marcha contra la reforma laboral, cuántos cientos de personas con pantalón de laburo podía haber y remera negra. Pero bueno, lo cierto es que dicen, esta persona es la misma que aparece en esta otra escena en un video de un youtuber donde aparece una fracción de segundos de alguien a quien se le ve la cara. Salen a buscar esa cara en redes, encuentran las redes sociales desde las que Milton promociona su trabajo profesional y a partir de allí viene la identificación. Bueno, lo concreto es que él fue detenido el sábado, hace 2 sábados, justamente en un torneo de box que se realizaba en una biblioteca popular de Avellaneda, donde estaba trabajando. Él mismo había posteado los flyers diciendo que iba a estar trabajando allí, o sea que simplemente respondieron a su propia convocatoria, lo detuvieron. El juez decidió dictarle la prisión preventiva por delitos comunes del Código Penal, tenencia de material incendiario, resistencia a la autoridad, es decir, los delitos típicos de cualquier movilización y manifestación, y rechazó de plano la pretensión del fiscal, que por primera vez, por lo menos en mi experiencia, que no es poca, porque tengo, como ya sabés, 67 pirulos y 42 casi de ejercicio de la profesión y de la militancia antirrepresiva, de aplicar el agravante del
artículo, agárrate esta, que es interesante, 41 quinquies del Código Penal, que es un articulito que lo metió inicialmente una de las últimas leyes antiterroristas votadas durante el gobierno kirchnerista en 2007 y actualizada y empeorada en 2024 por la actual gestión de Milei. ¿Qué dice este artículo? Que cuando el objeto de cualquier delito cometido, sea el que sea, cualquiera de los delitos del Código Penal, tiene como propósito generar terror en la población, la pena se duplica. Con lo cual, en el caso de la tenencia de explosivos, estamos saltando de un máximo de 15 años de prisión a un máximo de 30. Bueno, el fiscal dijo, no me jodan, esto no es terrorismo, esto es un hecho común ocurrido en una movilización. Descarto completamente la aplicación de esa figura agravante. Sin embargo, una vez que Milton fue remitido, una vez confirmada la prisión preventiva al penal de Seiza, perdimos completamente su rastro, no nos llamaba por teléfono. Ustedes saben que normalmente una persona que es detenida a las 24 o 48 horas, una vez que la familia les deposita crédito, se puede comunicar por teléfono, avisa en qué módulo está para que se pueda hacer el trámite de visitas familiares, de visitas de los abogados que lo defienden, etc. Acá, silencio de radio durante varios días. Nos preocupó la situación, empezamos a pedir al juzgado que averiguara a ver qué corno estaba pasando y nos apareció un informe del Servicio Penitenciario Federal diciendo que por decisión del Ministerio de Seguridad, Milton había sido incluido en una cosa que se llama Sistema de Gestión Integral de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo. ¿Te imaginás que nos fuimos rápidamente al boletín oficial a leer de qué corno se trataba? Y nos enteramos que desde el año pasado existen en Ezeiza, en Marcos Paz, en Devoto, es decir, en las cárceles federales, módulos, pabellones exclusivos para estas personas calificadas por el Ministerio de Seguridad como terroristas, subversivos, delincuentes internacionales con alto riesgo de profugación, de vínculos con organizaciones transnacionales, etcétera, etcétera, que tiene un régimen que no tiene nada que envidiarle a Guantánamo o a las cárceles de Bukele. ¿Qué significa esto? Que las personas que están en ese módulo, es el módulo 6 en el caso de Seiza, tienen 20 horas de aislamiento en una celdita individual. O sea, imagínate vos, de las 24 horas del día, 20 encerrado en una piecita sin ventana, sin iluminación natural, sin ventilación, con tu camastro, tu tacho para hacer necesidades y punto. Solamente 4 horas de recreo hipercontrolado. Contacto solamente con personal del Servicio Penitenciario Federal que viene con la cara tapada con esas balaclavas, como vemos en las series yanquis de los milicos antisubversivos, antiterroristas, sin identificación, con restricción de todo tipo de comunicación con el exterior, por teléfono, por videollamada y por supuesto de visitas. De hecho, hasta el día de hoy, y ya lleva 2 semanas y pico detenido Milton, no lo ha podido ver ninguno de sus familiares, ni sus hermanos, ni su compañera de vida. Apenas si hemos logrado, después de infinidad de trámites y muchísima presión sobre el juzgado y otros trámites, que el día 6 de marzo recién pudimos obtener media hora de visita personal, mi compañero Rodolfo Zárate de Correpi y yo, que somos quienes figuramos como sus defensores técnicos en la causa. Detalle al margen, completamente secundario si tenemos en cuenta la situación de Milton, pero que a mí personalmente me impactó. Vos sabés que, a ver, insisto, 67 años, 42 de ejercicio de la profesión, he ido alguna vez a una cárcel a ver a una persona detenida. Nunca, jamás en la vida me requisaron de la manera que me requisaron esta vez, hasta con un escaneo corporal completo, que estoy enojada porque no me dieron después la tomografía para ver si tengo algún bulto sospechoso. Por supuesto, lo único que pudimos ingresar es nuestra propia credencial
nos dijeron que teníamos prohibido exhibirle cualquier tipo de escritos a través del vidrio, porque ni siquiera es un locutorio donde vos hablás cara a cara, sino con un vidrio blindex doble, con teléfono, de vuelta como en las prisiones yanquis. Y lo más grave del asunto, en ese locutorio donde nos metieron a Rodolfo y a mí, literalmente de 2x2, cemento del piso al techo, un ventanuco de 10x20 con una reja por donde apenas entraba un poquito de aire, el propio candado que nos llevó hasta ahí nos dijo: disculpe doctora, pero tengo que cerrar del lado de afuera, y le metió un candado a la puerta, o sea, nos dejaron encerrados a nosotros. Si llegaba a pasar cualquier cosa, un incendio, lo que fuese en ese momento, estábamos encerrados en ese lugar de 2x2. Esas son las condiciones en las que está Milton detenido, sin poder recibir mercadería, encomiendas de sus familiares, y todos sabemos lo que significa estar preso sin recibir mercadería de la familia, sin haber podido más que tener esa mínima comunicación con nosotros después de muchísima urgencia. Por eso fue que interpusimos un habeas corpus correctivo, planteando que esto es un agravamiento absolutamente inusual, inaceptable de las condiciones de detención. ¿Qué hizo el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que recibió el habeas corpus? En lugar de convocarnos a nosotros a una audiencia con él para poder asistirlo, explicarle, él ni siquiera sabía que se había interpuesto el habeas corpus porque todavía no lo habíamos visto, lo llamaron por teléfono y le dijeron: ¿usted qué necesita? Y naturalmente él lo primero que dijo, como lo diría cualquier preso, fue: yo quiero hablar con mis defensores. Ah, bueno, entonces si le conseguimos que hable con sus defensores, ¿usted desiste de todas las acciones? Y yo quiero hablar con mis defensores, dijo él. Entonces lo tuvieron por desistido porque se conformó, y al darnos esa media horita le archivaron el habeas corpus. Por eso en la apelación planteamos que durante la dictadura cívico-militar eclesiástica los jueces solían rechazar de formas muy creativas los habeas corpus. Algunos, los más originales, hacían un avioncito de papel y lo tiraban por la ventana del edificio de tribunales. Otros inventaban otras historias un poco más presentables, pero esto es equivalente a esa situación. Afortunadamente, gracias a la apelación, al esfuerzo no solamente nuestro, desde Correpi ejerciendo su defensa, sino de los organismos y organizaciones que nos están acompañando, que han presentado amicus curiae, es decir, presentaciones como amigos del tribunal, insistiendo, como el CELS, como la PDH, como el CEPROD, hemos logrado recién hoy, insisto, hace 15 días que está preso sin contacto con el mundo exterior, recién hoy logramos que este habeas corpus sea reabierto, desarchivado y elevado a la Cámara Federal de La Plata para su tratamiento. A ver, querida María del Carmen, ¿por qué no le ponemos nombre y apellido a estos usurpadores de la justicia que están en Lomas de Zamora y hacen estas bestialidades? El titular del juzgado es el juez Villena, Juzgado Federal número 1 de Lomas de Zamora, que archivó rápidamente, yo creo que sin haber siquiera leído el habeas corpus, porque de hecho cuando finalmente logramos contactarnos con uno de los oficiales a cargo de la causa del juzgado, le tuve que explicar lo que era el sistema de gestión de personas privadas de libertad de alto riesgo. Por eso esperamos que ahora, con la elevación a Cámara en La Plata, por lo menos se tomen el trabajo de leer y entiendan la gravedad inusitada de esta situación, inadmisible en un sistema democrático. Después me vienen con el Estado de Derecho. Sí, como bien dije en la introducción, vos venís hablando de un cambio de régimen hace rato y das muchas razones para fundamentar esa afirmación, pero es terrible. Sí, es Guantánamo acá. Pero, a ver, el juez de la causa se enteró de esta situación al mismo tiempo que nosotros. Y no entiende, de hecho mandó 5 oficios, esto hay que reconocerlo. El juez Rúa, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, mandó 5 oficios al servicio penitenciario exigiendo que se le garantizaran las visitas familiares y el contacto con la defensa. En el último oficio los amenazó con acusarlos por el delito de desobediencia porque no le contestaban. Y recién ahí nos autorizaron la visita el viernes 6 y recién ayer
logramos que le autorizaran una llamada telefónica para que yo pudiera explicarle a Milton que el habeas corpus estaba rumbo a La Plata. Realmente muy preocupante, muy preocupante. No solamente por este caso, que ya de por sí alcanza y sobra, sino por lo que implica, ¿no? Es un avance. No, pero es que, a ver, vos lo decías bien recién, venimos señalando esto del cambio de régimen desde hace mucho tiempo. Pero esto está completamente fuera de todo lo que podíamos imaginar. Lo que es mucho decir, si lo decís vos. A ver, el propio oficial del servicio penitenciario que nos acompañó, que me puso el candado afuera del locutorio, cuando le pedí explicaciones, le dije, ¿pero qué significa este régimen que nunca jamás en mi vida vi? Me dice, doctorcita, el Ministerio de Seguridad quiere que seamos como Bukele. Y se encogió de hombros como diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros tenemos que obedecer. Para vos que estás escuchando, en el caso de que no sepas, es el presidente de El Salvador que, prometió mano dura con todas las maras, creo que se llaman, que son como las pandillas que asolaban el país, y metió a todo el mundo, sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos, en cana. Así, ese sería Bukele. Sí, situación que además es objetivamente muy distinta a la que tenemos en Argentina, donde esas bandas no existen. Reitero, acá estamos hablando de un flaco que fue a movilizarse, a manifestarse contra la reforma laboral, que lo identifican como que en algún momento revoleó una molo. Ese es el hecho objetivo del que lo acusan. ¿Qué tiene que ver eso con una organización criminal? Sí. En todo caso, se podrá discutir en la eventual hipótesis de que se pudiese comprobar que efectivamente fue él, que estamos lejos de acreditarlo, pero supongamos, démosles el beneficio de la duda, es tenencia de material explosivo, punto. No es la primera vez que defendemos a alguien que participó en una movilización y tiró un cascote o revoleó una molo. Es así, sí, totalmente. La pena debería ser por el delito cometido, si hubo. Exacto, y permitime decir una cosa, Simón, aprovechándome de tu buena onda. Esto también debe llamar a la reflexión a las organizaciones populares que cuando se producen este tipo de hechos inmediatamente salen a gritar infiltrados. 4 de esas personas que fueron sindicadas por las organizaciones populares como infiltrados, las estamos defendiendo. 2 son personas en situación de calle. Otro pertenece a una organización popular bastante conocida y el cuarto es Milton. Ninguno de ellos está ni cerca de ser un servicio, un policía o un infiltrado. El debate sobre la violencia popular son 500 mangos aparte, no es obviamente un medio de comunicación el lugar para darlo, es una discusión interna. Se pueden discutir los métodos, se puede discutir la oportunidad de determinados métodos de acuerdo a la subjetividad social, pero lo que no podemos seguir haciendo es instantáneamente estigmatizar a cualquiera que revolea un cascote como un infiltrado. Bueno, querida María del Carmen, está de más decir que nos interesa mucho este caso y todos los que constituyen este avance del que vos venís hablando todo el tiempo nos preocupa como a ustedes. ¿Querés pasar parroquiales? Contanos. Parroquial fundamental, Simón querido, el jueves 19 de marzo a las 6 de la tarde vamos a estar en el local de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a quienes les agradecemos que nos brinden el espacio, en el salón del primer piso, haciendo la presentación del informe de la situación represiva 2025 y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal en el mismo periodo. Esto es a las 6 de la tarde, insisto, Solís 1158, entre Humberto Primo y San Juan. Les pedimos que nos acompañen. Es súper importante, no solo para las familias de las personas que han sido víctimas del gatillo fácil o de muertes bajo custodia durante estos 2 años de gestión del actual gobierno, sino además para tomar real dimensión de lo que estamos hablando, porque vos fíjate que este año nosotros el archivo lo venimos elaborando desde hace casi 30 años, a partir de la
decisión, la propuesta que hizo nuestra compañera Delia Garcilaso, mamá de un pibe justamente asesinado a golpes por la requisa en la cárcel de Caseros, cuando Corach y Menem salieron a decir no hay gatillo fácil, hay noticia fácil, ¿dónde están los nombres? Y ella propuso hagamos la lista de todas las causas, de todos los casos del país y tirémoselo por la cabeza una vez por año. En este momento hemos superado ya la lista de 10.000 personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde diciembre de 1983, o sea, del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica hasta enero de 2026. Esto es casos de gatillo fácil, de muertes bajo custodia, de femicidios de uniforme, todos hechos en los que se produce una muerte sin que hubiese ningún tipo de riesgo por parte de la víctima respecto de terceras personas o del propio policía, gendarme, prefecto, etcétera, ¿no? No es un conteo de civiles muertos versus policías con mejor o menor puntería, sino estrictamente de muertes evitables. De esos 10.000 casos, el 10%, más de 1.000, ocurrieron durante estos 2 años de gestión Milei. Sobre 42 años, el 10% corresponde a la actual gestión. Para vos que estás escuchando, quizás te pierdas. Matemáticamente es una locura lo que está diciendo María del Carmen. Una locura no es lo que está diciendo, una locura que haya pasado. Es más del doble que el promedio. Más del doble. Y mirá que estamos hablando de un promedio alto. Así que si se dio un 10%, la pucha que los muchachos están trabajando duro, ¿no? Y mirá, Macri y Fernández tuvieron 1.900 casos cada uno, redondeando, en el curso de 4 años de gestión. Milei ya supera los 1.000 casos en solamente 2. Es el resultado más brutal y extremo de estas políticas de hiperpunitivismo, hiperrepresión que venimos padeciendo, y por eso les pedimos a todos y todas que nos acompañen y nos ayuden a difundir. Aviso esto que es importante para quienes no puedan llegar o quienes están en otras provincias. Va a haber transmisión en vivo a través del portal de La Retaguardia. Perfecto, muy bien pasado el avisito. Por favor, tenernos al tanto de lo que vaya pasando con estos casos, que salga todo bien el jueves, es muy importante lo que ustedes hacen. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Un abrazo, Simón. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¡Ay, Dios! ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.